me dice que está en una sesión que no puede desconectarse. Dice, estoy Bueno, en la séptima sesión del Consejo Nacional y no me puedo retirar, pero estoy presentando un informe de incidencia política, la reforma a la ley 152. Entonces, ya. saludos del hermano Gregorio, no puede estar. Bueno, Entonces, saludo a la Junta Directiva de ASONEN, en cabeza de nuestro presidente Carlos Ariel Henao, la señora vicepresidenta, la rectora de la Escuela Normal Superior de la María Montessori, la rectora Eliana, a la maestra Astrid Munar, también de la Escuela Normal Montessori, al rector Ricardo Heredia, sí es rector de una de las escuelas normales. Araceli, muchísimas gracias por seguir al tanto de esta intención de comunicarnos y sobre todo de construir propuestas para las escuelas normales. A los demás, a Gloria, a todos los que nos hemos saludado, qué bueno estar aquí, no solamente rectores, sino también maestros y maestras de las escuelas normales y maestros que estuvieron en las escuelas normales, como el profesor Nelson Rodríguez de la Escuela Normal Superior de Ubaté. Muchísimas gracias, Hermes. Igualmente, nuestro saludo por ese compromiso desde el sur en estas apuestas de formar maestros con sentido en el país. A ver, esta es la tercera o cuarta sesión que tenemos de las tercera. reuniones iniciales, la tercera sesión que tenemos. Muchísimas gracias. En una conversación que tuve con el rector Carlos Ariel, a propósito de que él muy juiciosamente presentó en la junta directiva anterior la conversación en la que él estuvo sobre esta inquietud que se va consolidando, ratificaba a él la importancia de que pudiéramos encontrarnos hoy y acordar pasos a seguir. Y pues muchísimas gracias, Carlos Ariel, porque es la expresión de la responsabilidad que tiene la Junta Directiva, como siempre lo ha sido y más en manos de ustedes en este momento como directivos, con la Junta, de seguir al tanto, de ocuparnos de estos asuntos de las escuelas normales para generar las condiciones de posibilidad que, si bien las conseguimos con el decreto 1236 y ahora la resolución de traslados, pues consideramos que no son suficientes y que podemos hacer muchas cosas más por el lado de una posible ley para las escuelas normales. Entonces, con esta tercera sesión que avanzamos, alcanzamos a construir como una propuesta de borrador sobre una pregunta de qué es lo que queremos, y nos acompañó en esa sesión un maestro que está en la Normal de Saboya, que estuvo trabajando durante un buen tiempo en las escuelas normales de México, en donde más o menos por la década del 80 ellos dieron un salto significativo de lo que eran las escuelas normales mexicanas similares a las nuestras, a pasar a lo que en este momento son las escuelas normales mexicanas, también dentro del contexto de los cambios y modificaciones que la Revolución Mexicana definió, y específicamente lo que sigue siendo tradición en México para la transmisión y construcción de la cultura mexicana, de la mano de las escuelas normales y la formación inicial de maestros para primaria y infancias. Es más o menos lo que él nos decía, y nos hacía una pregunta muy importante, nos hacíamos con él una pregunta muy importante, y es que entendiendo que las escuelas normales pues están en ese dilema de educación básica media y la educación superior, y cómo resolverlo de la mano de una ley, a dónde podríamos apostar. Si era una ley que buscara meternos dentro de la educación terciaria, digamos, instituciones de carácter tecnológico, o si era pertinente pensar en una ley de que nos constituyeran instituciones de educación superior. Y nos arriesgamos a asumir esa propuesta, que es retadora, que también tiene sus implicaciones y sus compliques, pues porque el título de normalista superior no está reconocido dentro del sistema internacional de cualificaciones, la OIT no lo reconoce, y por eso las escuelas normales pues no profesionalizan. Las que profesionalizan son las facultades de educación, y el concepto que tiene el artículo 112 de que las escuelas normales son unidades de apoyo, no solamente están referidos a unidades de apoyo a los entes territoriales en los procesos de cualificación o formación de maestros en ejercicio, sino que está referido también a unidades de apoyo a la Facultad de Educación, en tanto que los 4 o 5 semestres que hacen los normalistas superiores les permite proseguir hacia las licenciaturas, para que sea la licenciatura la que lo acredite como profesional. Igualmente, pues ya está ratificado lo que nos dijo el IFES hace unos 8 años, de que a los normalistas no se les puede aplicar
las pruebas Saber Pro, que se llamaban en ese momento, porque ellos no eran profesionales ni estaban reconocidos como profesionales y que una profesión tenía que cumplir con mínimo 5 años para estar constituido, y por eso las pruebas TIT pues cogieron fuerza y son las que aplican nuestros estudiantes del programa de formación complementaria. Entonces, pues ahora que está ASONEN en su junta directiva, pues es el momento para decirle a ASONEN que nosotros somos un equipo que siendo parte de ASONEN estamos bajo la dirección y tutela de ustedes para proseguir en este trabajo que nos interesa bastante. Hoy la profesora Araceli en el Face hacía una manifestación al respecto de lo que está en perspectiva y recibía de la profesora Piedad Caballero una pregunta de que si nosotros, de que me decía Juan José, ¿a ti te parece bien y estás de acuerdo con eso? Y le contaba lo que está pasando en las escuelas normales y las dificultades que tienen los estudiantes para ser parte del Sistema Nacional de beneficios, de gratuidad de la educación superior, lo que estamos luchando para que los estudiantes entren a los programas de jóvenes en acción, porque están por fuera, los impedimentos que tienen los estudiantes para ser beneficiarios de los programas de MINISTIC, para estudiantes de educación superior, porque no son considerados de educación superior, muchas cosas. Y por consiguiente, las vicisitudes que tenemos que vivir al interior de las escuelas normales para hacer 3 cosas claves: la docencia, la investigación y la extensión, que a pesar de no tener las condiciones de posibilidad, lo hacemos y no hacemos una cuestión mínima, sino hacemos cuestiones máximas y seguimos adelante. Entonces, ese es como el ponerlos al tanto de lo que avanzamos, no queriendo decir que eso que avanzamos es lo que tiene que ser, sino para ponerlo en camino y en curso de lo que es pertinente seguir haciendo. Con Carlos Ariel, él me comentaba que la Junta Directiva tenía previsto una reunión con los rectores de las escuelas normales para ponerlos al tanto, sobre todo de este asunto del sistema de educación terciaria, en donde las escuelas normales no aparecen, y que probablemente con lo que hoy conversemos y avancemos, pues ya se consolida una reunión con las escuelas normales para ponernos al tanto de esta inquietud que entiendo la Junta Directiva lo está asumiendo muy responsablemente. Por eso su presencia aquí me agrada mucho y sentimos que bajo el liderazgo de la Junta Directiva pues podemos seguir haciendo cosas. Igualmente la presencia de los maestros de las escuelas normales, en este caso la profesora Astrid y la profesora Gloria, el profesor Nelson, pues son baluarte fundamental porque son los que tienen la vivencia en la cotidianidad pedagógica de lo que significa formar a los maestros desde preescolar hasta el programa de formación complementaria. Y siendo parte del trabajo que estamos haciendo con la Universidad de La Salle del CLER, ayer escuchaba las voces de los maestros en los talleres que estaban haciendo y exclamando por condiciones de posibilidad en donde probablemente una ley nos dé condiciones de posibilidad, como lo habíamos pensado hace más o menos 6 años, sino que optamos por el decreto pensando que el decreto iba a ser suficiente, pero en tanto el decreto está en el marco de la ley 115 y la ley 715, pues nos sigue restringiendo, realmente es eso. Entonces, creeríamos que habría que buscar y aprovechar las condiciones que en este momento habrían en el legislativo o crear las condiciones con el legislativo para que el legislativo pues se ocupe de esa situación. Entonces, en eso los pongo al tanto, no sé si quede corto, y invito a los compañeros que han estado que me ayuden a documentar más el estado en que vamos avanzando. No, yo encuentro que lo he hecho súper bien. O sea, no sé qué opinan los demás, pero yo creo que es una muy buena síntesis de lo que sucedió en la última reunión. No sé qué dicen los otros. Yo tengo algunas propuestas para conversar. Que por supuesto si les parece bien y si no, marchamos para otro lado. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo porque creo que hay una parte que tiene que ver estrictamente con los procesos legislativos, como dice muy bien Juanjo, y otra parte que tiene que ver con las ideas que nosotros queremos poner en ese proceso, o sea, qué es lo que nosotros estamos pensando y qué es lo que queremos que sean nuestras escuelas normales. Y a qué nivel, necesitamos que estén, o sea, para que realmente cumplan esa función bien importante que es la función de formar docentes. Entonces, para mí es muy, muy importante que podamos, por lo menos, ver cómo es la estrategia del mundo legislativo, del cual yo no conozco nada, ¿sí?
y cómo es la estrategia de la otra pata, que es la pata de realmente ponerle carne y uñas a lo que estamos proponiendo para que se genere una ley que transforme las escuelas normales en lo que tienen que ser. Entonces, ese para mí son como dos patas que tiene esta conversación, yo creo. No sé si ustedes están de acuerdo, ¿sí? Y la otra cosa que tengo que confesarles es que yo puse esa vaina que escribí hoy en el Facebook con mucha maldad, porque yo sé que hay gente de la pedagógica, hay gente como la viceministra de Educación que lee mi Facebook, así que yo lo puse ahí para que se enteren qué es lo que yo estoy pensando. Sí, y nada de cuentos. O sea, para que, no dije por supuesto que yo me reunía con ustedes, pero ya, para que sepan de qué estoy hablando cuando hablo con las escuelas normales también, porque yo tengo un montón de reuniones con las escuelas normales de Antioquia, básicamente, o sea, y no solo de Antioquia, he estado en Cartagena, en una cantidad de lugares, ¿sí? Hablando sobre el tema de la formación de maestros. Entonces creo que por eso lo subí al Facebook, para que se enteren de lo que yo digo, porque no tengo por qué ocultar. Gloria, tú. Sí, bueno, buenas tardes a todos. En especial, bueno, le agradezco mucho a José que haya la síntesis que hizo con relación a la reunión anterior en la que no estuve. Sí me fui un poco preocupada con relación a la primera reunión, en tanto que yo sí creo que es un proceso que no se resuelve de la noche a la mañana, en pedir una cita al ministerio, en definir en 2 horas cuál es la propuesta que se va a llevar, sino que creo que es un proceso en el cual tenemos que desarrollar una etapa también de exploración, de búsqueda, de construir consensos, y que realmente se tiene que ampliar la discusión a los maestros y directivos, a todo lo que es las escuelas normales, para que puedan opinar y definir, y no que sea como siempre un grupo limitado el que siempre esté tomando decisiones por los demás, sino que abramos la discusión y que de manera democrática podamos participar en esa discusión para que podamos construir consensos en relación a qué es lo que queremos, qué es lo que se puede lograr y qué es lo que queremos, y hasta dónde y cuál sería el proceso para lograr eso que queremos con relación a las escuelas normales, porque hay mucho en juego. Hay mucho en juego, hace parte de una tradición de muchos años. La mayoría de las escuelas normales en nuestro país tienen más de 60 años y han construido ya una cultura institucional, y en torno a esos elementos hay que construir consensos para que no sea como siempre de una manera vertical, que nos lleguen los cambios y los tengamos que asumir porque ya fue decisión. Entonces yo sí creo que estoy de acuerdo en un proceso en el cual podamos involucrar a todos en esa discusión, en ese análisis, en esos estudios, y que sea de manera consensuada también, que se pueda ir avanzando en esos acuerdos. Yo tengo una pregunta y perdonen mi ignorancia. ¿Cuándo se tomó la decisión de escribir este artículo en la Ley de Educación, en la 115, el artículo 12? ¿Todas las escuelas normales estaban de acuerdo con eso que está escrito ahí? Le cuento, profesora Araceli. Cuando se empezó a hablar de la nueva Ley General de Educación, en el cual FECODE y pues todo un movimiento surgido, por supuesto, de todo lo que ha sido, o lo que en la década del 80 se constituyó como la Ley General de Educación, la necesidad de una nueva Ley General de Educación. FECODE construyó los borradores centrales de esa Ley General de Educación. A nivel era Vox Populi, que en esa Ley General de Educación, en esos borradores, los únicos que aparecían convalidados para formar maestros eran las facultades de educación. Las escuelas normales salían del mapa de la formación de maestros. Entonces, lo que hicieron, digamos, los rectores, las comunidades, es poner como a armar el bonche
regar el vuelo de que las normales iban a desaparecer y organizarse a nivel de los municipios, de los departamentos, con una marcha incluso en Bogotá, con una reunión con la Comisión Quinta, que creo que era la que estaba discutiendo esta parte de la Ley General de Educación, y con base en esos elementos se logró que apareciera ya en esos dos artículos a última hora, porque es un añadido ahí que no tiene mayor coherencia con el resto de la ley. A última hora quedaron las escuelas normales con condición de que se reestructuren para poder seguir existiendo. Eran 206 las escuelas normales al principio de la década del 90 y con los procesos de reestructuración quedaron 137. Entonces, ese es como, si bien las escuelas normales celebramos como victoria el que hubieran aparecido al menos ahí en esos dos decretos, ese fue un nacimiento muy, muy doloroso, como sietemesino, porque realmente quedamos en condiciones demasiado restringidas y limitadas y llevamos 20 años en donde no crea, profesora Araceli, que este es para el primer intento. Los encuentros de las normales del suroccidente han sido supremamente significativos y a nivel de todos los encuentros de rectores con el ministerio, he tenido noticias de que también han sido muy aguerridos en la crítica, en la necesidad de plantear los cambios, en la manera como la comunidad educativa siente que no tiene las condiciones para funcionar, en tanto que somos evaluados con criterios de educación superior, pero nuestras formas de funcionamiento son de colegio sin ninguna autonomía en el desarrollo de la administración de los tiempos, del personal, de las finanzas, de los recursos, y con el atropello de que la formación complementaria no aparece en ninguna parte del sistema educativo. O sea, no hace parte ni de aquí ni para allá, es una pelota, una bola caliente, y a la cual no le dan recursos de ninguna parte porque no hace parte del sistema jurídico. Entonces, en ese sentido, llevamos más de 20 años haciendo visibilidad sobre esas limitaciones, sobre esas dificultades, que no solamente y realmente se ha trabajado. Yo creo que ese documento del grupo focal ha sido un esfuerzo muy grande que hicieron. Podamos tener divergencias o no, pero hubo un trabajo muy fuerte y con mucha fuerza ahí, pero han sido muy difíciles los logros. Este 1236 es uno de los pocos logros con todos sus logros y con todas sus limitaciones, pero realmente ha sido muy difícil. Hace como 5 años también hubo otro intento de decreto en el cual las escuelas normales eran colocadas como la educación tecnológica, pero en el campo de las escuelas normales fueron más los que rechazamos ese decreto y los que no aceptábamos esas decisiones. Entonces, ahí también hay un precedente para estudiar con relación a lo que es la tercerización. Y esa es como la situación que tenemos con relación a la Ley General de Educación, profesora. Ya. Juanjo, después Ricardo. Bueno, pues teniendo en cuenta la presencia ya de la Junta Directiva de ASONEN, yo quisiera escuchar al rector Carlos Ariel sobre lo que ustedes han conversado, lo que ustedes visibilizan, y particularmente desde esto que plantea la maestra Gloria, de una ruta de trabajo colegiada, participativa, y que genere consensos, pues porque las construcciones que hagamos, pues, y las decisiones que se tomen para el proceso que llevemos a cabo, pues tiene unas implicaciones de todo sentido. Entonces, pues le quisiera escuchar, rector Carlos Ariel y rectora Eliana, sobre lo que ustedes como junta directiva han visualizado, o lo que incluso están visualizando en esta misma reunión al respecto de lo que está conversando. Y eso pues iría en empalme con el sentido de la presencia de ustedes en esta sesión.
Perdón, yo quisiera darle la palabra a Ricardo Heredia porque levantó la mano antes. Después le doy la palabra a Carlos Adiel y a Eliana. A ver. Ricardo. Vale, muchas gracias, doctora Araceli y compañeros de la reunión, miembros de este espacio. Yo hago parte de la Junta Directiva, hago parte del Nuevo Suroccidente. Yo quería simplemente ser, primero, pues, celebrar, aplaudir, que este es un aspecto que creo que todos estamos supremamente inquietos, interesados. Quería hacer incluso la memoria de que en la reforma que planteaba el presidente en su momento, Juan Manuel Santos, también incluía en esa reforma a la Ley 30, incluía a las escuelas normales como instituciones de educación superior. Aquí yo quería, digamos, llamar un poco también la atención en la forma en la que se le va a dar el estatus a las escuelas normales. Y consideraría que como estamos en ese limbo entre la educación básica y media, la ley 115 y la educación superior, ley 30, esa proyección de ley pues, debe considerar un estatuto particular en la que su autonomía, en la que su ejercicio administrativo financiero, todos esos elementos que ahora nos están limitando para el desarrollo, digamos, efectivo de esos proyectos institucionales, al menos desde la educación superior y considerando lo superior, ¿sí? Toda cantidad de claridades que se tienen que hacer alrededor de lo que implica un programa de formación complementaria, porque ahí creo que también hay una discusión supremamente importante, en el sentido de que en muchas normales del país se habla del programa de formación como algo aparte, como algo, digamos, anexo, no como una integralidad dentro de una educación media que debe tener una significación en relación a esa conexión con la educación superior. Y eso es parte de lo que se ha venido como conversando, como discutiendo, porque es necesario que se piense en algún momento. Un autor colombiano hablaba, Carlos Eduardo Vasco, hablaba de la conexión que debe haber en esos 4 años de formación, o sea, no pensar en un proceso de formación complementaria con administración y coordinaciones específicas para el programa de formación y que se vea la desconexión con los demás niveles. Entonces, ahí es donde creo que es importante que se considere ese espacio de formación y que, bueno, al menos lo que está también planteando aquí desde Cali, justamente es la posibilidad de hablar de en qué momento los 4 años de formación en este programa, digamos que no se tendría que pensar como complementario, y complementario la discusión de complementar qué. La educación media entra a complementar la educación media, entra a fundamentar la profesionalización. Bien. Y es una discusión que creo que es importante que se haga y que se plantee en el marco de esa ley, que le dé todas las condiciones, pero que no sea un espacio para incluirlas dentro de la ley 30 o para que le dé alguna conexión o facultad dentro de la ley 115, sino que le dé un estatuto particular en el que se permita esas situaciones y no se conviertan en otras instituciones y pierdan, digamos, sus caracteres también de laboratorios pedagógicos en una institución educativa. Entonces, vale, muchísimas gracias por el espacio y por la palabra. Oh, súper. O sea, la ley 30 se puede conseguir en el internet, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Carlos Adiel, por favor. Voy a bajar la mano. Reacciones. Bueno, frente a lo que han venido planteando y más que la postura, pues como decían, de la Junta Directiva, es que yo diría que en la experiencia que hemos tenido, hay que tener una reflexión, un trabajo académico con las escuelas normales para tener un cierto consenso. Lo decía la profesora Gloria ahorita, es que las mismas escuelas normales no tenemos ni idea sobre lo que queremos. Y eso sería una pregunta, ¿qué es lo que queremos y podemos llegar a hacer como instituciones formadoras de maestros? Ese punto yo sé que no lo tenemos claros todo el mundo, o no hay una unicidad mejor. Y es una pregunta que no nos la hemos hecho. Y aquí sucede algo similar a la experiencia que tuvimos entre 2010 y 2014 con la pregunta, ¿qué es una escuela normal? ¿Cuál es la naturaleza de las escuelas normales? Que nos llevó a una reflexión académica, a producir el documento, Naturaleza y retos de las escuelas normales, y que nos abrió un poquito el camino frente a lo que en sí encierra una escuela normal, su misión y su papel en Colombia. Entonces, yo diría que nuevamente hay que volver a hacer la pregunta, porque, por ejemplo, ve uno algunos mismos rectores preguntas sobre ciertos procesos que uno dice, hay rectores en las escuelas normales que todavía no tienen, o sea, han llegado a las escuelas normales, pero no tienen idea de qué están dirigiendo. A ver,
de acuerdo a uno a lo que se maneja. Entonces, pensaría yo que debe haber un cierto consenso en primer lugar, una discusión para poder determinar qué es lo que se quiere y de cierta manera ese consenso. Vuelvo e insisto, la profesora Gloria ahorita decía, se propuso un nivel tecnológico y hubo una división entre los rectores. Cuando se habla de las escuelas normales a la educación superior, hay división en posturas. Unos dicen sí, otros dicen no, y eso mismo no nos va a dejar avanzar hasta no crear una cierta unicidad allí en ese término. Y luego entonces, teniendo una idea clara, un cierto consenso, pues yo diría, ya sigue el trámite, como lo decía la doctora Araceli ahorita, por las vías que tiene Colombia para constituir eso en ley. Es lo que yo diría que es la ruta, el camino que en cierta medida deberíamos emprender a partir de estas reflexiones y que efectivamente, como ustedes lo dicen y lo han mostrado, los equipos académicos es los que han sostenido las escuelas normales porque son los que de alguna manera han definido su razón de ser, la han dilucidado y le han encontrado su espacio en el quehacer educativo de nuestro país. No sé si algún otro miembro de la Junta Directiva quiera complementar o contradecir, en fin, mi planteamiento. ¿Le puedo hacer una pregunta, Carlos Ariel? Sí, señora. Porque a mí me parece muy importante lo que usted está diciendo, igual que lo que dijo Gloria, ¿sí? Lo que a mí me parece fundamental es, yo creo que hay a veces se producen confusiones sobre el significado de algunos conceptos, de algunas palabras que se usan como que todo el mundo considera que estamos entendiendo lo mismo y no estamos entendiendo lo mismo. Como decía recién el profe Heredia, o sea, ciclo complementario, ¿por qué ciclo complementario y de qué ciclo complementario? Esa es una pregunta no menor, digamos, ¿sí? Porque no es un ciclo complementario, es un ciclo profesional lo que queremos que la escuela normal tenga. Claro. Porque no es complementario. No es complementario del grado 11. O sea, es un ciclo profesional el que la escuela normal tiene que entregar porque está formando profesionales, maestros que son profesionales. Entonces, esa es una conversación que hay que dar con todas las claridades del mundo porque hay mucha gente, muchos colegas y muchos compañeros y demás que no tienen claro qué quiere decir eso, ¿sí? O estamos tan acostumbrados a nombrarlo, que lo nombramos tantas veces que todos creemos que estamos pensando lo mismo sobre eso, y no estamos pensando lo mismo. Entonces, eso a mí me parece muy importante, que se abra una discusión súper rigurosa sobre qué estamos queriendo decir con los conceptos que estamos usando. Yo leí los documentos que ustedes produjeron en el 2014, o sea, me los mandó todo Juan José, yo estaba muy instalada en Francia todavía. Y la otra cosa que me parece que tiene que ser un tema de conversación, pero esto simplemente, obviamente aquí yo soy igual que ustedes, es una sugerencia, es ¿qué es hoy una escuela normal? No es la de hace 30, la de 50, la de hace 20, la de hace 10. Hoy, mirando para adelante, no para atrás. Para atrás es importante mirar para no cometer los errores que uno ya las metía de pata que hizo antes, pero mirando para adelante, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué maestros queremos? ¿Para qué los queremos? O sea, esas preguntas maravillosas que se hizo alguna vez en Eloísa Vasco, o sea, ¿qué hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Siguen siendo súper válidas, ¿sí? Entonces, ¿qué escuela normal queremos? ¿Para qué la queremos? ¿Qué maestros queremos formar adentro? ¿Sí? Y no somos complementarios de nada. Es un ciclo profesional el que tiene que dar la escuela normal, o sea, y sin tutelaje, tiene que ser autónoma. No puede tener tutelajes. Más bien que la Facultad de Educación que se ocupen de lo que saben hacer, o supuestamente saben hacer, que formar licenciados. Dedíquense a eso que no les ha ido muy bien en los últimos años. Entonces yo creo que tiene que mirar esa cuestión. Perdonen que yo me tomo la palabra, porque como yo tengo el computador. Tranquila. Astrid, usted había levantado la manito hace rato. Doctora Araceli, ¿me permite simplemente un comentario a lo que usted dijo? Por supuesto, Carlos Ariel. Que me parece potente, y es, efectivamente, voy a referirme a la primera parte para no monopolizarme pues aquí un momentico, y no, efectivamente usted plantea un punto bien importante. En la Ley General, cuando se define el programa de formación complementaria, de alguna manera se tiene un pensamiento de que se venía formando un maestro terminado y se le iba a complementar algo.
Es decir, es algo pegado a la media. Listo, es un complemento a la media. En la práctica, las escuelas normales estamos ubicados, si ubicamos al maestro como un profesional, estamos ubicados en la formación inicial de maestros. Entonces es mirar la cuestión al contrario. Estamos en la parte donde se inicia la formación porque vendría la profesionalización o la carrera, pues la licenciatura, y vendría a partir de ahí los doctorados, las especializaciones, las maestrías, ¿cierto? Es decir, los posgrados. Entonces, ese precisamente, así como usted lo plantea, tendríamos que decir, bueno, nosotros realmente dónde nos vamos a correr, como el fin, y vamos a hacer un complemento a ese fin, o vamos a ubicarnos en lo que realmente somos, que vamos a estar en el ciclo de formación inicial. Y a partir de ahí, creo yo que ya le daríamos una ubicación a la tarea que tenemos. Pregunto, ¿por qué formación inicial y no formación completa? Porque yo estoy proponiendo desde mi nube, ¿sí? Como dicen los niños ahora, que sean 4 años, no 2. Claro. No, y que al final le den un título de maestros, que es lo que se reconoce en la OIT como título, como profesión. Ajá. Claro. Entonces, después con ese título pueden ellos hacer lo que quieran, o sea, ir a hacer doctorado, ir a hacer maestría, lo que se les dé la gana. Pero lo que sale de la escuela normal es un maestro, como ha salido desde que se la fundó Federico II el Grande, o sea, sí se llamaban maestros, ¿sí? Entonces, si vamos a recuperar historia, recuperémosla de verdad. Ajá. Y esa es la de verdad. Entonces, yo creo que eso es muy importante, tener en cuenta que nosotros no vamos a hacer formación inicial, nosotros vamos a formar maestros durante 4 años. Ciclo completo. No, el discurso lo estoy ubicando en lo que hoy se tiene en Colombia como el sistema de formación de maestros. Ah, ya, perfecto. Pero yo estoy pensando para adelante, porque para atrás sabemos que no ha funcionado. Entonces, en Colombia tiene una formación inicial, una formación en ejercicio y una formación posgraduada. Entonces, ¿dónde estamos ubicados hoy lo que estamos haciendo? Y eso iría complementado con lo que yo decía ahorita, que usted lo plantea, qué es lo que realmente queremos y podemos ser. Y entonces, bueno, podemos ofrecer una formación completa y hasta dónde, ¿cierto? Porque igual sabemos que están los doctorados, están los postdoctorados y en fin, entonces en ese continuo de formación del maestro, nosotros hasta dónde llegamos. Eso es. Y no solo eso, Carlos Ariel, yo creo que ASONEN tendría que ser un maravilloso ejercicio de indagación y estadística de cuántos de esos doctorados infinitos que se han formado han vuelto a ser maestros de clase. Porque ahí yo tengo unas dudas, pero grandotas, ¿sí? Porque a mí me da la impresión que cuanto más doctorado tienen, menos quieren volver a la sala de clase. Pero eso es una pura hipótesis. Pero a mí me encantaría que supiéramos con datos duros cuántos son realmente los que vuelven y los que no vuelven. Exactamente. Porque a mí eso me preocupa terriblemente, porque estamos desperdigando una cantidad de gente que puede ser muy importante para la escuela, porque hace doctorado y se va, desaparece del mundo escolar. Y a mí eso me parece muy complicado, porque la escuela normal, voy a decir todas cosas horribles, una palabra atrás de la otra, invierte un montón en formar un buen maestro. Y no solo dinero, invierte esfuerzos de una cantidad de profesionales para sacar un buen maestro. Entonces, ¿qué? Ese maestro después va a la universidad, se hace doctor y no vuelve nunca más a la escuela. Yo no lo formé para eso, yo lo formé para que estuviera en la escuela. Y esa es mi preocupación. Nelson, después Astrid, en un minuto, por favor. Bueno, aquí habría dos cosas. Yo escuchaba atentamente, escuchaba lo que planteaba Carlos Ariel sobre cuál sería el destino de la propuesta cuando llegara a los maestros y a los rectores. Pues el destino podría ser que necesariamente habría posiciones de disenso. Pasaría como con la ley, cuando habían 206 normales y quedaron 137. Pero lo importante es que se consolide la propuesta. Y habría que tener en cuenta lo que quieren los rectores, pero también habría que tener en cuenta lo que necesitan los estudiantes y lo que necesitan los maestros. Los profesores de las escuelas.
¿Qué requieren los estudiantes y qué requieren los maestros en los territorios colombianos? Y aquí habría unos aspectos a tener en cuenta porque serían cuestiones que habría que emprender. Una es la lucha por la autonomía. Es decir, como plantea Araceli, no es posible concebir las instituciones nuevamente bajo tutela, bajo el concepto de minoría de edad, donde las condiciones pues son desastrosas. Es decir, donde un maestro de normal no tiene ni permiso para investigar, es decir, ya frente a determinadas investigaciones tiene que prácticamente acreditar que está acompañado de un mayor de edad de una universidad para que le permitan hacer Es investigación. que eso es lo que no puede ser. Y entonces, El tutelaje. eso no el tutelaje. puede ser. Esto tiene que quedar supremamente claro en cualquier planteamiento de ley de formación de maestros en Colombia. Lo otro es el asunto de la profesionalización. Bueno, entendemos que si no pueden haber ciclos, es decir, y la pregunta por la complementariedad, podríamos entender que existen dos momentos, pero que las escuelas normales van a emprender el trabajo de formación a nivel de licenciatura en un primer momento. Y luego después ya vendrán lo que es los posgrados, los doctorados. Y que la complementariedad, si se pudiera aplicar el término, porque veo que ya entra en dificultad el término complementariedad, estaría dada por un currículo que no es divorciado, sería un currículo integrado que da cuenta del primer momento y de la responsabilidad de formar licenciaturas. Aquí hay que reconocer, y en esto las normales encuentran un argumento, que hay dos vías que son disruptivas, que son dos vías que se apartan. Tradicionalmente lo han hecho en la concepción de formación de maestros, y es la vía de las normales, que construimos propuesta de cara a los territorios y de cara a los procesos de desarrollo humano. Sí. Mientras que las universidades, y con esto no quiero satanizar a nadie, pues quiero decir que es otra vía de construcción, construyen su propuesta ya más de cara, más de frente a las disciplinas del conocimiento. Digo, con lo cual no estoy negando también el compromiso de las normales con las disciplinas del conocimiento. Un momentito, Nelson, dejémoslo hasta ahí por el momento, porque yo tengo problemas con algunas cosas que usted está diciendo. Las normales en su proceso de transformación en instituciones de educación superior no tienen por qué entregar licenciaturas. O sea, dejemos la cuestión de los títulos a otro nivel. Son 4 años para formar un maestro. Bueno, listo. No, cambiémosle el nombre, saquémonos el esquema de las licenciaturas de la cabeza. Bueno, es fundamental hacer eso. Saquémonos el esquema que tiene el sistema hoy, porque nosotros vamos a proponer una cosa diferente. Que van a ser 4 años, no son licenciaturas, porque las licenciaturas las da la universidad. No, y si nosotros hablamos de licenciaturas, nos van a cortar la cabeza en la primera línea. Ajá. Entonces no hay licenciaturas. Estratégicamente me parece correcto, sí. Piense, dele una vuelta más al cuento. Astrid, por favor, que así todos hablamos. Astrid. ¿Se fue? No. Aquí estoy. Ah, ya. No se me escape. Dele. No me escapo. Bueno, esto de pensarse diferente en la pecera es difícil. ¿Sí? Y yo siempre parte de la lectura de contexto que ya han dispuesto quienes han antecedido mi intervención. Pero de cara a lo que están diciendo y con el ánimo de pensar en un proceso de negociación de una ley que nos permita otra forma, que no sea esa de la complementariedad, sino pensar
la formación de maestros. No me voy de lado, profesora Araceli, cuando veíamos una intervención en el IDEP en donde muchos estábamos hablando de la misión de sabios, profesora Araceli. En Colombia hace 2 años hubo una misión de sabios. Conozco algunos personajes de esa misión de sabios. No solo lo conozco, fueron mis estudiantes. Ah, bueno. Entonces, en esa misión de sabios, a mi lectura, a mi muy humilde lectura, se desconoce muchísimo a la escuela normal. Totalmente. Y se le usa por algo que el maestro Nelson ya ha dicho, y es que las normales representan para el país regionalización. Entonces se le desconoce en su trayectoria, en su hacer, en su naturaleza, así exista un documento de naturaleza y retos, se le desconoce. Y se le usa pensando en constituir unos pilotos de escuelas normales para la educación rural. Se le usa, digo, porque no se le reconoce su naturaleza y voy a insistir en eso. Ajá. En un ejemplo que compartimos con el maestro Juan José ya el año pasado, invitamos a uno de los miembros de esa misión de sabios, que era la maestra Sara Victoria Alvarado. Esa fue mi estudiante. Yo ando por ahí por la pista, sí señora. Sí. Y pues Sara Victoria es romántica, idealista en algunas cosas, pero nos aterriza en otras. Y lo que más me tiene timbrada a mí en esta reflexión, que no quiero que olvidemos, y yo he sido de las que más ha insistido en la necesidad de que haya quizá un diálogo, un acuerdo, una forma de establecer no ese tutelaje, pero sí esa interlocución con las facultades para que este tal instituto superior, que es el que quiere ahora abanderar la formación de maestros en el país, pues no sea ese engendro que está pasando allí en la misión de sabios y que borra un poco el trabajo de las escuelas normales y las... Totalmente. El Instituto de Altos Estudios. Sí, ni me lo nombre, por favor. Se los nombro para que no lo olviden porque el profesor Carlos Adiel... yo no me olvido. El problema es que eso es un engendro. Exacto, es un engendro, maestra Araceli. Pero Carlos Adiel, el rector Carlos Adiel, y cuando lo hemos hablado con mi rectora Eliana también, han dicho algo que es realmente relevante, y es ¿qué queremos nosotros? Es decir, esa es la pregunta. En eso no me había detenido. Yo he sido de las que más he promovido Acuerdo Nacional de Formadores y me he cansado de promoverlo en redes. Pero nosotros no podemos ir a un acuerdo nacional si, como él lo dice, las normales no tenemos claro para dónde queremos ir. Exactamente. Y esto que usted nos está proponiendo de, venga, sálganse de la lógica del ciclo de formación inicial, porque yo también le iba a responder lo mismo. Nosotros somos el ciclo inicial de formación de maestros. Salirnos de esa lógica y empezar a pensar que en nuestra naturaleza los formamos y los podemos profesionalizar, no en la figura de la licenciatura, sino en otra posibilidad, puede ser una ruta que nos dé esa legitimidad que ya tenemos, pero que parece que el Estado colombiano no quiere reconocer. Entonces quería hacer ese llamado de atención, maestra. Muchas gracias. Me parece muy bien y yo voy a agregar algo, porque ya lo dije, pero lo voy a seguir repitiendo. El engendro del instituto famoso de no sé cuantito y no sé cuantito es un nombre tomado de Suiza. Porque los suizos con Bolonia tuvieron un problema con sus escuelas normales, porque los suizos, Bolonia dice que todas las universidades tienen que tener licenciatura, maestría y doctorado. Son los 3 niveles de la Universidad Europea, ¿sí? Entonces, esos 3 niveles no les coincidían con las escuelas normales suizas que vienen de la época de Federico II el Grande, ¿sí? Porque esos, imagínense, un lugar donde enseñó de Crolí, donde enseñó Piaget, donde enseñó la mar en coche de esa gente, ¿sí? Y tenían un problema súper serio. Entonces inventaron una escuela de altos estudios, que en realidad traducido correctamente es de estudios superiores en pedagogía, porque en francés se llama l'École des hautes études en pédagogie, pero esos hautes études que se tradujeron literales al castellano, quiere decir estudios superiores en castellano, no altos estudios. Nosotros no tenemos escuela de altos estudios, tenemos solo escuelas superiores. Porque en castellano no existen los altos estudios. Entonces es hasta tan mal traducido el cuento, ¿sí? Entonces esas cosas a mí me enervan, porque eso significa que no somos capaces de pensar por cuenta propia. Y eso es lo que a mí me saca de las casillas.
Porque no puede ser que se junte una cosa, y porque está de Hane, y está no sé quién, y está no sé quién, de Hane, el cual vi el otro día por tele, ¿sí? Que es un tipo muy brillante como neurocientífico, discípulo de la gente de Suiza y todo lo demás, porque suizo o belga es una cuestión así. Entonces, momentito, a mí ese señor no me impresiona, me encanta lo que hace como trabajo de investigación, pero que diga lo que se le dé la gana en su lugar de origen, no nosotros. Yo escucho, pero él no tiene idea de la realidad en que vivimos. Y yo no quiero escuelas normales rurales, quiero escuelas normales, punto, sin adjetivo. Eso es lo que quiero. Y si quiero normales rurales, hablo normales rurales específicas en ciertos lugares del país. Pero yo no puedo asimilar las escuelas normales a la ruralidad. Porque esta venta de que es el territorio para acá, el territorio para allá, no sé cuál, que los maestros no enseñan en las ciudades. Esa es mi pregunta. O sea, ¿los maestros se van todos a la ruralidad? No es cierto. Entonces yo creo que tendríamos que poner las cosas en la realidad misma de lo que estamos haciendo. Me disculpa, pero es algo que a mí no puede ser esto. O sea, no puede ser que distorsionen siempre el cuento. ¿Por qué lo distorsionan? Porque hay seguramente, por ejemplo, en el caso de Gloria Elena, que trabaja en la normal de Copacabana, hay gente que seguramente se va al campo, pero hay otra que no se va al campo a trabajar. Y en el caso de Pasto es lo mismo, José. O sea, en el caso de todas las escuelas, que Colombia es un país que tiene una ruralidad inmensa. Y diversa. Y diversa. Pero eso no quiere decir que las escuelas normales solo se dedican a la escuela rural. Siendo que es muy importante la escuela rural, yo no estoy negando eso. Pero resulta que su existencia, y para que el Estado colombiano asuma que tiene escuelas normales, tiene que estar ligadas a la ruralidad, no. No es así. Araceli. Doctora Araceli. Hay una cosa que se me olvidó de Sara Victoria en esto de la misión de sabios y que es clara lectura, que me parece que debemos que ser muy atentos con el 1236 en eso. Y es que de la mano del 1236, que sí, reconozco lo que dice Gloria, es algo que nos ha permitido movernos un poco más, pero de la mano del 1236 viene una reforma curricular seria. Absolutamente. Muy seria y muy peligrosa. Muy porque fuerte. precisamente lo que Gloria está diciendo es que hay una diversidad, ¿no? Las normales en sus regiones han entendido la diversidad de unas maneras particulares propias de sus regiones. Y querer universalizar un currículo, ¿cierto? Una reforma curricular que de la mano viene forzando algo que ya Sara Victoria advierte, y ella lo dice en su intervención: sí se quiere, sí, la misión de sabios sí le apuesta y el gobierno sí quiere hacer una reforma curricular. Y es una reforma que a largos plazos, todos hemos visto, reduce el conocimiento, reduce la visión, reduce la capacidad de creación y lo vuelve meramente tecnicista. Me faltaba ese datico. Gracias. Claro, sí, eso, o sea, es la OCDE la que está detrás, Astrid. José Foral también pidió la palabra, José, vamos. Bueno. Ricardo, yo no sé. Bueno, buenas noches, doctora Araceli, compañeros. Buenas noches. Bueno, yo quisiera plantear estas situaciones en dos momentos, ¿no? Uno, en la situación práctica que debemos enfrentar las escuelas normales hoy, y hacia el futuro lo que estamos haciendo dentro de un proceso de autonomía. Lo primero es que, pues, un poquito en divergencia con ustedes, pero volver hacia el 2000, yo creo que por allá el 2011, me parece complicado, porque en el 2011 estas discusiones que se están dando también se dieron. Y de allí nació el proceso con Ascofade y con el ministerio, donde sale el Sistema Nacional de Formación de Educadores, de donde sale lo que serían los tres subsistemas, ¿no? Educación inicial, educación en formación y educación pues avanzada. De tal manera que nosotros quedamos claramente en ese documento en la educación y en el subsistema de educación inicial. Posteriormente fuimos avanzando
Y la misma pregunta, bueno, ¿qué hacemos nosotros ahora con lo que decía la doctora Araceli? Bueno, ¿de dónde salió esto del 94 que nos dejó en este problema y en este limbo? De ahí nace la discusión que fue abriéndose a nivel nacional a través de varios rectores y luego ya un grupo grande y luego en general todos, de que busquemos una alternativa, una salida, y se formó el grupo focal. Eso fue en el año 2014, más o menos, 2015. Y en el grupo focal, lo primero que hicimos es verle la base académica, digamos, la parte teórica y bueno, ¿qué somos nosotros? Y me acuerdo que se hablaba, bueno, ¿a qué le apuntamos? ¿A una ley o a un decreto? El ministerio en una parte inicial hablaba de ley. Luego, cuando se analizó internamente la parte jurídica, dijeron, no, es un decreto. Pero para poder sacar el decreto se necesita construir la base de las escuelas normales. Y eso fue bárbaro, el trabajo sobre el documento de retos, ¿no? de retos de naturaleza y retos de las escuelas normales, especialmente la naturaleza. Y está claro, en el documento está claro, hemos hablado, ¿qué somos nosotros? Mire, la naturaleza nuestra es clara, es instituciones formadoras de maestros. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros no somos instituciones educativas, porque al ubicarnos como instituciones educativas estamos ubicados en Ley 115, Ley 715, decretos reglamentarios, y está un marco donde no nos dejan actuar. Entonces, somos instituciones formadoras y acuérdense, compañeros, yo quisiera que Carlos Adiel y la Junta Directiva revisen los proyectos de decreto que hicimos en las anteriores en el grupo focal con Asonen y que se presentó al ministerio y no fue avalado. Porque la naturaleza, cuando aparece el artículo 1, naturaleza de las escuelas normales, ahí quedamos varados. Y miren, estamos en un problema de negación de absolutamente todo y eso está golpeando mucho a los estudiantes. Yo no he querido ni en el chat, no he querido a nivel nacional mencionar esto, que a mí me preocupa la actitud de Asonen, Carlos Adiel, me preocupa, porque no estamos, mire, salimos de gratuidad educativa, salimos de gratuidad. No puede ser que gratuidad quede para educación superior y no para el programa de formación complementaria, que es educación, en este momento acaba de salir una cantidad de estímulos y de proyectos, por ejemplo, del MINTIC. En ningún lado aparecen las escuelas normales. Yo he hablado, no nos tienen en cuenta. Por ejemplo, Familias en Acción no puede hacer que hagan pilotos. Todos los estudiantes tienen derecho, como tiene un estudiante, es decir, para unas sí somos y para otras no. Pero tenemos que tener una actitud más gallarda, no repetir. Es que, por ejemplo, en este momento, mire, el famoso 1236 va a tener una situación de que todo está supeditado a la reestructuración del PI. Eso lo dice el decreto. Sí, y eso no estaba en una parte inicial. Entonces dice, si usted quiere el coordinador más, quiere el proceso ya de lo que se viene ahorita del sistema de traslados, tiene que estar avalado un nuevo proyecto. Y la Universidad de La Salle, que recibió por ese contrato 3.200 millones de pesos, entra allí a hacer el trabajo que quiere el ministerio y a universalizar los currículos, concibiendo de que esto es un país muy diverso. Y yo por ejemplo miraba que se quejaban los rectores y decían, no, es que el problema es que digan en la Universidad de La Salle. No, el problema radica en que nosotros tenemos que manejar colectivamente este trabajo con todas las escuelas normales y antes de que se contrate, antes de que salga la ficha técnica para la contratación, nosotros debemos decirle qué es lo que queremos. Porque lo que están haciendo es contratar desde allá,
situaciones que nosotros no las queremos. Cuando hay un contrato, y ustedes saben, rectores, algunos que están aquí, uno saca la ficha técnica y la ficha técnica es la que marca los estudios previos y todo lo demás, y cuando se contrata, el contratista hace exactamente lo que hay allí. Yo decía inclusive, ellos tienen que entregar como sea unos productos a diciembre. Entonces, ¿por qué no buscamos que pase a enero, pero que nosotros entremos a hacer ese otro sí? ¿Quién lo tiene que hacer? Asonem. El rector de allá, de Bogotá o de Medellín o de Pasto no lo puede hacer. Una situación, una acción legal sobre la cuestión de gratuidad la tiene que ser Asonem. No la podemos hacer nosotros, porque Asonem une todo ese proceso. Ahora bien, ese es algo que está muy preocupante y que eso nos está golpeando en este momento. Entramos a la situación de los traslados y todo. Acuérdense lo que va a pasar. Y ahí necesitamos es que se una todo este proceso con todos los rectores o un grupo de rectores, se haga el estudio, se mire y se le diga al ministerio, esto es lo que queremos nosotros. Porque el ministerio dice, en el decreto haga esto, esto, esto. Y nosotros repetimos, compañeros, hagan esto, ¿qué tienen que hacer? Ir a la carta a la Secretaría de Educación. No, hay secretarías que no les interesa nada. Nada. Y lo otro es muy importante ya, es entrar en la acción. Tenemos, por ejemplo, eso sí, tenemos que mirar, todo el mundo estamos de acuerdo, institución formadora de maestros o institución, si quiere el ministerio, institución formadora de educadores. Esa debe ser nuestra naturaleza. Ahora bien, en ese proceso sí es importante mirar lo que dice, por ejemplo, la doctora Araceli. Bueno, en ello o se trabaja la licenciatura o como institución de naturaleza jurídica especial, nosotros tenemos otra línea. Así es. Que sea un gana-gana con Colombia. Ahora bien, yo propondría que Asonem plantee al ministerio iniciar nuevamente esta discusión y así como en el 2014 logramos, unidos todos los rectores, logramos que le dé oficialidad al grupo focal, porque este grupo también nos empieza a oficializar con el ministerio, para que empecemos el análisis. ¿Por qué? Porque al llevar una ley al Congreso, esa ley tiene que ir de la mano también del ministerio. El ministerio. Ahí sí no podemos nosotros decir, no, es que yo voy a presentar una ley. De los requisitos principales es que tenga que ver con el ministerio. Pero si nosotros vamos conversando, en esto también yo veo funcionarios del ministerio que no, por ejemplo, nuestra compañera, la coordinadora general de capacitación docente, se me fue, la compañera Claudia Pedraza. ¿Cómo se llama, Hermes? Claudia Pedraza. Claudia Pedraza. Ella ha estudiado mucho este tema, ella sabe de la situación, ella es funcionaria del ministerio, pero ella no tiene capacidad de decisión, pero sí entra en el proceso de trabajo, de análisis con todo un grupo, y yo creo que esto ya hay que pasar a la acción, ¿no? Porque de lo contrario también nos quedamos en el análisis, lo que decía el padre de la Escuela Normal de Gigante. Yo veo que, tendremos que ver, y sí pediría, yo he escuchado compañeros de la Junta Directiva, con todo el respeto, me dicen, yo mejor, está que se retira, porque lo que necesitamos es esa problemática actualmente en las escuelas normales, que es una problemática muy dura, muy pesada. ¿Cómo se le ocurre un ministerio a las escuelas normales y cualquier instituciones darle 68, 70 mil pesos por cada estudiante por año? Es una desfinanciación bárbara. Eso no tiene sentido. No. Entonces, no podemos participar, no tenemos personería jurídica. Estamos a expensas de la parte de las entidades territoriales. Entonces yo digo, es hacer un frente, tener ya el consolidado de compañeros que podemos estar allí en esa parte. Tampoco es que vamos a pelear con el ministerio de ninguna manera. No. Esto es como lo hicimos con el grupo focal. Nos encontramos, hablamos y vamos avanzando. Pero sí es importante que Asonem lidere este punto. Y uno de los puntos es que este grupo pues tenga un poco más de oficialidad
para ir avanzando. Eso es lo que hicimos en el 2014, compañero, usted se acuerda. Y mire, el decreto tiene sus cosas muy buenas, pero sí tenemos que todavía pelear ese decreto. Muchas gracias. Yo voy a leer una parte del decreto que a mí me complica mucho la existencia, además de la que puse hoy en el Facebook. Dice así, en otras disposiciones, sección 6. Las escuelas normales superiores con programas de formación complementaria autorizados por el Ministerio de Educación Nacional contarán con un plazo de 24 meses, de los cuales ya llevamos 12, a partir de la expedición de la presente modificación para adecuar su proyecto educativo institucional, currículo y plan de estudio de las disposiciones del presente capítulo. Es decir, yo puedo hacer un proyecto educativo institucional donde yo me transformo en una institución de 4 años, porque el PEI no dice que yo no puedo tener 4 años de estudios. A mí que me muestren donde el PEI, la ley del PEI dice que las escuelas... No, proyecto educativo institucional es la transformación de la escuela. Normal. Porque eso es un proyecto educativo institucional, en sentido estricto. ¿Sí? Entonces, y vamos a tener un plan de estudios para esos 4 años. O sea, vamos a tener un PEI de 4 años, no de 2. Entonces, esas son las cosas que hay que usar de este decreto. Hay que jugarle adentro al decreto. Porque el PEI no dice que es para una institución. No dice de cuántos años. Qué pena, porque yo tengo aquí como 4 libros del PEI que me regalaron alguna vez. Y los estuve mirando justamente al leer este artículo. Entonces, el PEI no dice cuántos años tengo que tener de formación. El PEI es un programa educativo institucional. Entonces, yo hago el PEI. Y mi PEI es esto. Van a decir, no, bueno, entonces reformemos la ley, porque resulta que yo necesito un PEI de 4 años, no de 2. Tan simple como eso. Porque hay que jugar también con esta historia. Yo estoy de acuerdo con usted, José. O sea, no podemos someternos al Ministerio de Educación, punto. No podemos pelearnos con el Ministerio de Educación, tampoco. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que tengamos un PEI listito para esos 4 años. Entonces, cuando el Ministerio pregunte su PEI, aquí está. Pero mire, ¿cómo resolvemos? Ustedes vean cómo se puede resolver. Pero este es nuestro PEI, porque esto es lo que nosotros pretendemos que se formen los maestros colombianos. Entonces, ahí hay que ponerse las pilas y armar el PEI. Armar la escuela normal que queremos al fin y al cabo. Que eso es lo que andamos buscando. Y no la que nos imponen, que es otra historia. Es que esa es como mi búsqueda, ¿sí? O sea, yo entiendo que lo que yo estoy proponiendo es de locos, y yo lo asumo. Pero llevo 80 años haciendo locuras. Y para celebrar mis 80 años el año entrante, en junio, vamos a tener una escuela normal nueva en Colombia. Que es lo que más me importa. Aunque esté en la pelea a medio camino, no importa, pero vamos a tener ya mucho ganado. Es que eso es lo que, porque lo que hay que hacer es como hacer un switch, ¿sí? Y es cierto lo que dice Astrid. Claro, el Instituto de Altos Estudios en Pedagogía. No les digo como se dice en italiano la cuestión porque es muy grosera, ¿sí? Pero no. Eso es un invento de un suizo que estaba en la reunión. No dejen a los suizos en su casa. Entonces, hay que decírselos además. Mire, esto que usted está diciendo aquí es lo que le pasó a los europeos, no a nosotros. Y nadie se los dice. Deje que yo me encuentre con Sara Victoria Alvarado ahí para que yo le diga cómo son las cosas. Porque conmigo no va a jugar tampoco. Ricardo Heredia, usted tiene su mano levantada hace horas. Pero esta vieja cuando agarra vuelo se vuelve complicada. Sí, ya tengo las manos cansadas también. Ya. Bueno, quería mencionar un punto alrededor de lo que planteaba el presidente Carlos Ariel hace un momento, en relación a esa dificultad que tenemos de establecer un consenso sobre lo que es fundamental en torno a ese proceso, digamos, de regulación o de
o de presentación de la naturaleza de las escuelas normales. Creo que hay un elemento que podemos tomar en relación a lo que hoy podemos hacer, porque lo que usted dice es claro. Yo creo que desde hace una cantidad de tiempo, las instituciones educativas, incluidas estas escuelas normales, se vienen adelantando procesos sin tener una autonomía en la lectura de lo que la misma ley puede hacer. Hay cosas que desde hace más de 20 años escritas en la Ley General de Educación, en los decretos reglamentarios, que hoy no se hacen y que se están, por lo menos estamos proponiendo una serie de reestructuraciones y de reformas en la normal de Cali, y que en ese marco de acción, desde lo que ya está instalado como un paradigma, como con un asunto de lo que ya en otras épocas se han instalado en las mentalidades de los profesores y de las personas de las normales, que hacen pensar que lo que se está proponiendo puede estar traído de los cabellos, puede estar siendo absurdo, puede estar siendo complejo para lo que es una escuela normal. Entonces, la misma ley nos permite hacer cosas. ¿Cuáles son? Nosotros hemos hecho el ejercicio de conectar la media y conectar el programa de formación. Bueno, estamos incipientes en ese proceso, ya hicimos un ejercicio con la media, ya semestralizamos la media. La intención es que esta semestralización de la media se conecte con los semestres del programa de formación y ahí tenemos 4 años. Pero esos 4 años pensados desde un ejercicio, no desde la complementariedad, porque hace falta, lo que usted menciona, sí hace falta otros 2 años, ¿sí? Para que se complete un nivel de profesionalización. De pronto no es la dinámica de una licenciatura, no es una dinámica de esa naturaleza, pero sí se necesita una fundamentación epistemológica, una fundamentación desde la investigación, un capital de conocimiento que ese maestro profesional debe llevar a sus respectivos contextos de la práctica, del accionar pedagógico. Y es ahí donde creo que es muy posible que para buscar ese consenso se empiecen a mostrar cosas desde ese universo de posibilidad que hoy la misma ley puede plantear. Y desde allí puedes decir, eso es tan solo una posibilidad dentro de todas las limitaciones que tenemos en términos de la financiación, en términos de la proyección, pero el gran problema que yo veo es que, claro, desde esa locura de poder plantear hoy, en esos huecos y en esos vacíos que nos deja, porque ni siquiera establece un carácter. Eso es una cosa que yo decía en el reconocimiento del título. El bachiller ya no se establece con el decreto 1236 si es académico o es técnico, o sea, se suprime ese carácter allí y creo que también puede ser un hueco sobre el cual poderse meter. Pero creo que en ese sentido sí es importante que podamos decir, con lo que tenemos allí, en esa ley y con este decreto, me parece complejo hablar de 2 años adicionales. ¿Por qué? Porque si hoy, con todo lo que tenemos del programa de formación, el nivel de porcentaje, que me lo digan los rectores que estamos acá, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que una vez finalizado el ciclo de media continúan su proceso de formación en el programa de formación? No llega ni siquiera al 50%. O sea, el programa se llena en un gran porcentaje con la gente que viene de afuera. Entonces ahí estamos viendo que ni siquiera la misión de las escuelas normales en ese marco de formar normalistas superiores se estaría cumpliendo con el proyecto educativo que viene adelantándose en cada institución. Entonces, digamos que para concluir esta idea, en el sentido de construir ese consenso, es importante ver lo que hoy la ley 115 puede permitir alrededor de todos esos procesos de relacionamiento o de articulación con la educación superior, porque creo que sí se pueden hacer cosas. Y desde ahí, construir ese consenso para llegar a la necesidad de establecer lo que dice el rector José Coral, de que ya hayan acciones concretas en relación a la postulación de una ley que tenga todos los componentes, que le dé el estatuto de acuerdo a la naturaleza que tienen estas instituciones educativas y se planteen cosas que tienen que ver con asignación académica, con destinación de recursos, porque es imposible poder desarrollar un proceso incluso de crecimiento financiero nosotros, porque tenemos que estar en ese tutelaje con la educación superior. O sea, a través de la educación superior podríamos dar diplomados, podríamos dar conferencias, capacitaciones, y eso es lo que me parece sumamente irrespetuoso en el marco de lo que planteaba el profesor Nelson Rodríguez, en el sentido de que el hermano mayor se supone que es la universidad y nosotros quedamos ahí bajo ese tutelaje. Cuando en muchos casos, y lo digo, digamos, por los casos que tenemos aquí en conocimiento, las profesores del programa de formación tienen un nivel de formación grandísimo y experiencia en investigación, pero también podemos caer en el error, como usted la planteaba,
de que son tantos los estudios que ya no quiere haber contacto con la práctica pedagógica, ya no quiere ya no quieren untarse con la básica, ya no quieren ir a la primaria, más allá de simplemente prescribir cómo debe ser la enseñanza y mandar a los practicantes a decir eso es lo que hay que hacer, pero no untarse realmente lo que es esa práctica pedagógica. Vale, muchas gracias. Súper. Que tocó un tema que yo creo que es muy importante, que va a tener que ser, ¿cómo se llama? Tema de una reunión en específico, que tiene que ver sobre la importancia que tiene la práctica en la formación docente. Sobre todo en la formación de los maestros de primaria, o sea, sin práctica no hay buenos maestros. Entonces, uno de los temas fundamentales es cómo se hace real esa historia y cómo se organiza ese cuento, que no es un tema menor y que es más que relevante en el proceso de formación. Y no es porque sí, es porque aprender a ser maestro se aprende a la pata de alguien que sabe más que uno, que tiene una larga experiencia y que sabe cómo funciona el mundo real de la escuela. Y uno adquiere identidad como maestro en esa práctica, no en los libros. Y eso yo lo voy a defender a finish, porque no es en lo que se habla. Entonces, ese es un tema no menor que hay que contemplar también. Gloria Elena, te tengo cerrada, pero puedes hablar. Tienes tu manito levantada. Sí, vea, hay muchas cosas que a mí me preocupan y que creo que es también importante analizarlos. Yo digo realmente que las escuelas normales en este país, en su historia, han sido demasiado obedienticas. Dos, que ASONEN, con toda la importancia y con todo lo que ha significado para las escuelas normales, se ha quedado solamente en un diálogo con el ministerio, pero no hacia las escuelas normales. Y muy a nivel de los directivos, pero poca irradiación hacia el cuerpo docente, hacia la comunidad educativa, en visibilizar, en abrir los debates, en abrir las propuestas. Y tres, sé que hay muchos elementos que inciden en esa limitación en la acción, pero yo creo que hay que abrir la discusión, la conversación, la discusión académica más hacia las mismas escuelas normales, más allá de los directivos, porque muchas veces las cosas se quedan como en los directivos y no bajan al equipo docente. Igual entonces se queda un desconocimiento y una desconexión. En tercer lugar, considero que en la parte del tutelaje hemos sido tan supremamente obedientes que yo considero un acto de irrespeto el que se haga un convenio de millones con una universidad que conoce poco de lo que somos. Entonces, por ejemplo, ahora nos llega como una orientación vertical de autoridad de que todas las escuelas normales tienen que someterse a la orientación de una universidad, de una sola universidad en el país para hacer la reestructuración, la resignificación del PEI. Cuando esa universidad no ha tenido ningún lazo, ninguna heredad, ningún convenio, ninguna estructura que le permita conocer qué es lo que somos, cuál es nuestro trayecto, cuál es nuestra naturaleza, cuáles son nuestros problemas, cómo es la historia nuestra, y que realmente yo me pregunto con qué autoridad alguien que no me conoce viene a decirme qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Cierto? A mí eso me parece muy preocupante, y me parece muy preocupante que las escuelas normales doblen todas la cabeza y siempre seguimos sometidos a que unas entidades se hagan plata con los convenios a nivel nacional, hablando de que van a fortalecer las escuelas normales. Yo digo, si llevamos 24 años trabajando en los procesos de reconstrucción del PEI, ¿cómo que una escuela normal no va a tener las herramientas para hacer su propia resignificación a partir de los procesos mismos que conoce? A mí ese tutelaje es extranjero, de alguien desconocido, de alguien que no conoce de nosotros, yo los he escuchado en una estandarización como si todas las escuelas normales fuéramos lo mismo y tuviéramos que tener todos pintados con el mismo cuadrito. A mí sinceramente me parece un acto de irrespeto a la capacidad de pensamiento, al respeto de la autonomía, al respeto de los saberes construidos por cada una de las escuelas normales, pero me preocupa que seguimos doblegados y muy calladitos haciendo lo que otros nos dicen que tenemos que hacer.
Totalmente de acuerdo, Gloria. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo creo que este es un trabajo conjunto, ¿sí? No puede ser. Juan José, diga. Juanjo. Aquí estoy. Ah, ya. A ver, para ir recogiendo Sí, mi porque así vamos esfuerzo terminando. por lo que se está ya avanzando, creería que hay como algunas líneas de trabajo Ustedes para piensen que proseguir son mis 10 de la noche, ¿sí? Para ustedes como son para las proseguir 8, en para este mí son proceso. las 10. Uno, Carlos Ariel y miembros de la Junta Directiva, sé que aquí hay 3 miembros, está el rector de la región suroccidente, está la vicepresidenta, está el señor presidente. Estaría en pie con esto que estamos aquí conversando, convocar a una reunión ampliada de rectores y de maestros de escuelas normales que deseen dialogar al respecto de esto, en una convocatoria que creo haría a SONEN desde ese planteamiento que está haciendo Carlos Ariel, de ir moviendo la idea, recogiendo la idea, porque la idea de hacer una legislación se está moviendo en las escuelas normales, pero de ir orientando las acciones que posibiliten ir construyendo las comprensiones, primero que todo, y para los consensos y los disensos. Me parece que ese es un escenario importante en donde ASONEN podría no, en lo que ha venido discutiendo la Junta Directiva y lo que sé de que comenzó con Carlos Ariel conmigo anteriormente, estaría para hacerse. Ese es como un asunto. El otro asunto es lo que ASONEN como Junta Directiva o a través de la Junta Directiva puede hacer en términos de incidencia frente a lo que estamos requiriendo ante el Ministerio, de lo que tiene que ver con hacerle saber al Ministerio lo que estamos requiriendo. El hermano Gregorio me dice en el chat que me escribió porque no he podido asistir a la reunión. Él dice lo siguiente, mire, debemos presentar un informe de las escuelas normales, sus necesidades y problemáticas. Yo tengo reunión con la ministra el próximo martes y voy con las manos vacías, pues muy pocos han colaborado con el formato de caracterización. Bueno, sin embargo, se sabe que algunos hemos hecho eso. Le diré que está muy interesado y que pronto le haremos llegar la presentación de todas las escuelas normales, pero que es importante que de esta reunión salgan pistas de lo que yo pueda hablar con la ministra de Educación Nacional el próximo martes en el sentido de qué es lo que estamos queriendo de las escuelas normales y lo estamos planteando desde ASONEN. Creo que hay una comunicación importante entre el presidente de la Junta y el hermano, el hermano de Gigante para mantener esa interlocución con el ministerio y hacerle ver al ministerio lo que hemos avanzado y lo que nos queda por avanzar en esa perspectiva posible de la ley. Eso me parece que ese es un asunto. Y lo otro es el que el ministerio tenga conciencia de que nosotros somos conscientes de que hay unas carencias que están afectando a las escuelas normales y particularmente con todo lo que tiene que ver con las posibilidades de apalancamiento a los estudiantes del programa de formación complementaria en términos de gratuidad, pues porque no lo está cubriendo y que hay que buscar resolver eso con el viceministerio de las TICs y particularmente con Prosperidad Social. Con Prosperidad Social se está haciendo un piloto, rector José Coral, fundamentalmente porque Prosperidad Social está construyendo una experiencia de cómo trabajar con las escuelas normales porque no la tiene, con la finalidad de que tan pronto termine el pilotaje, poder abarcar al 100% de las escuelas normales, habida cuenta que hay municipios que no están focalizados dentro del programa de Prosperidad Social para jóvenes en acción. Entonces, ¿qué es lo que quiere Prosperidad Social? Mirar cómo es la lógica de convenir con todas las 129 escuelas normales superiores el apoyo para incluir a todos los estudiantes que como criterio tiene Prosperidad Social para el programa, y por eso le planteo a SONEN el que lo haría siempre y cuando supiera qué son las escuelas normales a través de un pilotaje, pero con la perspectiva de incluirlos a todos a futuro. Ese es un asunto, porque es la expresión de cómo están buscando conocer lo que pasa en las escuelas normales porque no lo conocen. Incluso en el MINISTIC hay una pregunta de qué son las escuelas normales porque tampoco las conocemos. Entonces creo que aquí es importante ir como precisando una ruta de trabajo que nos anime en la experiencia que ya tuvimos para sacar el decreto, de consolidar un grupo focal que me arriesgaría a plantear que ojalá pudiéramos estar aquí, más otros que deseen u otros rectores que deseen, pero particularmente con presencia bastante de maestros y maestras de las escuelas normales y no únicamente con rectores. Ese grupo focal con la presencia de maestros y maestras de las escuelas normales y ojalá
exalumnos de las escuelas normales que están dentro de las escuelas normales trabajando, que ya tienen dos experiencias, la experiencia de su formación en la escuela normal, que prosiguieron la facultad y probablemente ya tienen sus doctorados y están en la escuela normal haciendo el proceso de formación como lo estamos viendo. Entonces me parece que es constituir un plan de trabajo que nos permita consolidar una propuesta consensuada o acordada con los demás rectores de las escuelas normales, porque tenemos rectores de escuelas normales que son nuevos y no conocen mucho la trayectoria de las escuelas normales y hay que ponerlos al tanto. Eso es lo que yo planteo. Yo voy a decir algo que a mí me parece bien importante. Yo creo que toda la parte que tiene que ver con la gratuidad, etcétera, etcétera, es fundamental. Pero cuando uno va a hablar con el ministerio, y en este caso es el hermano que va a hablar, ¿sí? Con la ministra, el énfasis no puede estar solo en eso. El énfasis tiene que estar también, porque si no estas reuniones no sirven para nada, ¿sí? Entonces, las escuelas normales, ¿sí?, tienen que tener un proyecto de vida propia. Y eso es lo que hay que ir a decirle a la ministra. Mire, estamos trabajando sobre un proyecto de vida propio. De acuerdo al decreto 1236, tenemos hasta septiembre de 2022 para presentárselo. Porque dicen que nos podemos cambiar hasta esa fecha, según el decreto. Entonces, ¿sabe qué? Arréglenos esta cuestión administrativa de que necesitamos la gratuidad y necesitamos, sáquenos a las universidades de tratar de que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, y dejen de gastar plata en eso, y más bien gasten la plata en darle gratuidad a las escuelas normales, a la formación complementaria. Entonces, yo creo que ahí hay un tema no menor, y cuando uno va a hablar con un ministro, según mis viejos recuerdos de haberlo hecho alguna vez, ¿sí?, uno no va a pedir favores. Uno va a decir, voy a hacer esto. Porque si no, nunca pasa nada. Ahí no pasa nada. Puro burocracia. Exactamente. Entonces, cuando uno va a hablar con el ministro, decir, mire, a nosotros el cuento este del tutelaje de las universidades no nos sirve para tres cosas, como dicen en colombiano. Para nada y para nada. Buenas noches. Nosotros no necesitamos que nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer. Buenas noches. ¿Sí? Entonces, a mí esas cosas me preocupan mucho. Uno no puede ir, como decía alguien por ahí, a someterse a las decisiones del ministerio. Sí, Wilson, usted quiere hablar. Gracias, profesora Araceli, muy buenas noches y demás participantes del encuentro. Pues quería de todas maneras reconocer y valorar esta iniciativa que en su momento Juan José pues tomó para convocarnos y estar en estos espacios tan importantes. Sabemos también pues de liderazgo de la Junta Directiva, al cual pues no sobra recomendar de estos espacios ampliados que están proponiendo, porque realmente nos falta conversarnos un tanto más sobre todas estas situaciones. De otra parte, escuchando ahora a la compañera rectora y también los datos que daba el compañero Hermes respecto al costo que tuvo este convenio con Ministerio versus Salle, y del cual también en su momento se planteó esta misma queja hace 3 años, cuando hubo la primera etapa de parte de este tal convenio, y nosotros lo dijimos incluso en algunas de las asambleas, pero realmente no, incluso la misma Junta en su momento hizo algún pronunciamiento con el ministerio en sus encuentros, pero no fue más allá. Uno ve hoy que están muy refundidos unos tantos miles de millones de pesos con respecto al ministerio de las TICs, y uno dice, aquí hay otros, no es la misma cantidad, pero se está hablando de miles de millones. Hombre, tenemos que mirar cómo generamos una reacción frente a esto, porque nosotros somos veedores de esos recursos públicos que son sagrados. Y me parece que, pues que sí, yo sé que todos tenemos ahí una cantidad de observaciones a este tipo de acompañamiento, del cual considero que inicialmente la intención pudo ser muy buena del ministerio. O sea, la intención está bien, pero está mal planteada de pronto en la universidad que realmente debiera haber sido elegida, o en su efecto, por ejemplo, lo que está diciendo usted, mi querida maestra Araceli,
nosotros, ¿por qué no nos hacen en un momento una transferencia entonces de esos recursos y miramos nosotros cómo realmente desde nuestra autonomía e identidad institucional, conocedores de la realidad de cada una de nuestras comunidades, podemos realmente responder a esos retos que tenemos ahí tan a la mano y tan reales? Entonces, yo creo que tenemos aquí una gran tarea así, tan apremiante, con todo mi respeto a nuestros queridos integrantes de la Junta Directiva, a nuestro querido presidente, Carlos Adiel, y a todos, para que hagamos una veeduría en este momento de ese proceso, de esa forma como en un momento están realmente generando impacto la inversión de estos recursos, para que no sea simplemente un gastar por gastar, sino que realmente genere el efecto, el impacto esperado. Gracias. Exactamente. Gracias, Wilson. Pues yo creo que Carlos Adiel, que le va a tocar, cuando mi hija era chica en Bogotá, había un personaje maravilloso que era una tortuga, que tenía una gran caparazón, un carapacho pero maravilloso, y que cuando se enojaba decía, D'Artagnan, al ataque. Y creo que le va a tocar, Carlos Adiel, disfrazarse de tortuga D'Artagnan. Porque las cosas no van a ser fáciles, van a ser bastante complicadas. Es muy importante, ¿sí?, que Asonen se ponga de acuerdo y tenga una sola línea de trabajo y que sea la defensa absoluta de la transformación de las escuelas normales y de la calidad de los maestros de Colombia. Porque está en sus manos. No está en las manos del ministerio. Está en las manos de la Asociación Nacional de Escuelas Normales Superiores. Entonces yo creo que la responsabilidad es brutal. Yo vuelvo a insistirle, cuenten conmigo para lo que sea, para criticar, para decir cosas buenas, para lo que se les ocurra. Porque yo nunca voy a decir lo que no pienso. Eso lo tienen garantizado y todo el mundo que me conoce hace muchos años lo sabe súper bien. Y lo que yo estoy diciendo hoy aquí es una vieja aspiración que yo tengo desde que estuve en Tunja durante 1 año y medio haciendo una investigación sobre la escuela normal. Y eso para mí fue una marca, sí, pero marca. ¿Sí? Mis artesanos intelectuales siguen vigentes. Y mis maestros son maestros que saben de su hacer y saben de teoría. Y saben absolutamente cómo se hace para que los muchachines se transformen en verdaderos ciudadanos de una nación, vivan en el campo, en la montaña o donde vivan. Y no importa ni de qué color son, ni de qué religión son, ni de qué estrato social son, porque para los maestros todos son iguales y todos son diferentes. Entonces, esos son los maestros que yo quiero. Y para eso necesito 4 años, si no es imposible, metidos adentro de la escuela, además, de práctica. Donde la teoría se hace carne, se hace de verdad. Entonces, después si quieren hacer doctorado y volverse investigadores es un problema de ellos, pero la responsabilidad que nosotros tenemos es formar a esos maestros, que es otra historia. Y a mí me parece increíble que después, mire, el texto de Escuela y Comunidad se publicó en 1986, ¿sí? Entonces, son muchos años atrás, y seguimos peleando en las mismas. Cuando yo vi ese decreto, el año pasado, me vino como el patatús. Las universidades no tienen nada que hacer en esas escuelas. Cuando yo veo, por ejemplo, la UPTC llena de gloria porque tiene escuelas normales, son las escuelas normales de la UPTC. ¿Dónde se ha visto? Ocúpese de usted, señora, no de las normales. Las normales se ocupan de ellas mismas. Entonces yo creo, porque una cosa es dialogar con un igual, que eso es posible. La Facultad de Educación puede dialogar con la normal de igual a igual, pero no bajo tutelaje, jamás. Y esa es mi pelea. No, las escuelas normales no son unidades de apoyo a la formación profesional de los maestros, son el lugar donde se forman profesionalmente los maestros. Es que esa es la diferencia fundamental. Y eso es lo que hay que cambiar de la ley. Cueste lo que cueste. Y además que a mí, esta historia que cuentas tú, Gloria, ¿sí?
¿Te acuerdas? Cosas que cuenta usted, de que FECODE quería pura facultad de educación. Por favor, para eso hicimos movimiento pedagógico, olvídese. Ya, les dejo 10 minutos para decir las últimas palabras porque van a ser las 10:15 de la noche en mi reloj y yo soy una señora mayor que me tengo que retirar. Y además tengo que ver lo que está pasando en la Constitución chilena, que está súper sabrosa la cuestión. Claro, claro. Ricardo pidió la palabra. ¿Y Ricardo? Vale, gracias. Mano? Bueno, ya para finalizar este ejercicio, digamos que me parece supremamente enriquecedor, de verdad que está conectado con varias de las reuniones y varias de las conversaciones que se han tenido en la Junta Directiva y que realmente pues han habido, digamos, posiciones y la necesidad de que nosotros también formulemos una propuesta para que las normales se crean el papel, ¿sí? Porque también hay que decirlo, muchas escuelas normales no se creen el papel de formación profesional. Y ahí es donde radica todo este tema de la necesidad deficitaria de capacitación, y vamos aquí, denme capacitación, y no se creen el rol, no se creen el papel. Y ahí es donde creo que también es importante que nosotros como Junta Directiva empecemos a hacer toda la dinámica para decir, yo lo decía hace algún tiempo, se lo decía a la gente del ministerio cuando estuvieron ahí en la Junta Directiva, les decía que es importante que dejemos el papel de la visión deficitaria, de que las escuelas normales tienen una deficiencia de lo que sea, y que para eso se trata de suplir con capacitaciones, con cualificaciones, con convenios, con qué sé yo. Y ahí es donde va a ser importante que empecemos a accionar y que nos volvamos, digamos, esa agencia para que, por un lado, haya esa credibilidad, que nos creamos el etos profesional, una institución que forma maestros y que realmente la naturaleza se apropie por parte de alguna de todas las escuelas normales. Y de ahí emprender las acciones correspondientes para exigir, no para pedir o no para ir a llegar, que ahí yo tenía también mi reserva y lo planteamos en alguna reunión de la Junta Directiva con respecto a la gratuidad. ¿En qué papel de la gratuidad estamos? Cuando en la gratuidad, si la gratuidad de grado 11 es darle 68.000, 70.000 pesos a los estudiantes, entonces si entramos con la gratuidad también en el programa de formación, pues nuestra financiación en algunas de las escuelas normales se va a ver supremamente disminuida y eso va a reducir y va a ir en detrimento, digamos, de los procesos de calidad. Entonces, por eso el tema de la financiación, que no es menor, pero que no se trate simplemente de ir a solicitar ese punto. Vale, y doctora Araceli, muchísimas gracias, compañeros, muchísimas gracias por el espacio, me pareció supremamente enriquecedor y realmente gratificante para que continuemos esta gesta que me parece que es como el punto de partida de algo muy grande que se va a venir en los próximos años. Muchas gracias. Yo espero verlo nomás, Ricardo. ¿Alguien más quiere decir algo? Gloria, tú, Gloria, sí. Carlos Adiel. Vamos, Carlos Adiel, cuente. Sí, bueno, no, que de pronto un poquito en desacuerdo con lo que le decía la doctora Araceli ahorita, no podemos decir que esto es una sola tarea de la Junta Directiva de Diasonen. Yo diría que aquí es como el juego todos ponen. Aquí hay que meter a todo el mundo y esa es una parte de la posibilidad de éxito. Es decir, si aquí no montamos al ministerio, si aquí no montamos a las comunidades, a las escuelas normales en su totalidad, para mencionar algunos actores, nos va a quedar más difícil la tarea. Lo que vamos es hacer el intento, o sea, como siempre vamos a intentar, y sobre todo lo que yo planteaba ahorita, yo creo mucho en la reflexión, en crear conciencia, y después de que se crea un cierto sentido de conciencia sobre unas actividades, se hacen más factibles las cosas. Entonces, la idea de que haya un grupo de reflexión permanente, el que la Junta Directiva después a partir de estas reuniones vaya analizando estas propuestas, vaya socializando en las regiones y el que también podamos tener una conversación permanente con el ministerio. Es la manera de que todo esto sume y que podamos realmente crear un acuerdo nacional para generar un mejor contexto en el cual actúen las escuelas normales y en general el proceso de formación de maestros. Entonces, así que pues agradecer toda esta iniciativa y seguramente pues desde la Junta Directiva estaremos haciendo lo posible muy en el sentido de
alimentar el análisis, en alimentar la discusión, en alimentar la construcción y lógico en mirar las oportunidades, en presentar este tipo de propuestas ante quien hay que presentarlos y a quien les corresponde en un momento dado constituirlos en ley de la nación. A ver, yo, Carlos, tengo algunas cosas. Yo creo que uno al ministerio no va a pedir, va a demandar. Y yo creo que, no sé, usted sabe que mi amigo Alberto Echeverri dice que yo soy más paisa que los paisas, ¿sí? Entonces, las cosas se piden de frente. Y yo sé que usted no es el único, porque esto es una asociación y tienen que estar todos metidos dentro del baile, y no solo los rectores, también los profes y todo el mundo de las escuelas normales. Pero usted es la cabeza visible, maestro. Qué pena con usted. Pero usted es la cabeza visible, así que el D'Artagnan le toca a usted, porque las citas las tiene que armar usted. Usted es el que representa a las escuelas normales del país. Qué pena con usted, pero la vida a veces nos pone unas tareas pero horrorosas, pero así es la vida, ¿sí? Y yo voy a recordar a un personaje que yo quise muchísimo, que se llamaba Abel Rodríguez, y que cuando estábamos en pleno movimiento pedagógico y yo me tocaba hablar, porque a veces yo hacía esas cosas también de hablar públicamente, llegaba y decía, hoy vengo a mi regaño de la semana, porque sabía que yo no iba a andar con adornos ni con palabras dulcecitas, porque hacer un movimiento pedagógico no fue fácil y todos lo sabemos muy bien. Entonces, porque había que convencer. Entonces no era, sí, claro, uno podía tomarse un tinto, yo qué sé, no sé cuánto, uno podía tomar tinto con la ministra, pero la ministra tiene que hacer lo que uno quiere, no lo que ella quiere, que es distinto. Entonces, por eso que le toca a usted, ¿qué quiere que haga? Yo un día usted y yo estuvimos en la Universidad de San Buenaventura de Medellín de conversa también. Entonces, eso es muy importante. Lo otro es que, Gloria, querías decir algo que me parece importante, lo que anotaste en el chat. ¿Podrías decirlo, por favor? Doctora Araceli, vea. Diga, Carlos. Discúlpeme un segundito y con esto cierro y pues igual están los puntos de vista. Pero quiero también, así como usted dice, yo no admito lo que no pienso. Yo no pienso, no me creo, o no creo en las posiciones de hidalgos ni de llaneros solitarios. Yo en la educación siempre he pensado en un trabajo colectivo. ¿Sí? Y así lo veo. Entonces, decir, esta tarea le toca a usted, ese cuento yo no me lo creo. Pues, y si por ejemplo, si ustedes lo ven así, no soy el sujeto, entonces el que está aquí, porque yo no voy a trabajar en este ejercicio, no voy a asumir una tarea solo, y la junta directiva tampoco está en esa tarea, ni vamos a armar, discúlpeme usted, pensamos, la junta directiva no tiene un plan de armar peleas, la junta directiva tiene un plan de armar consensos, un plan de diálogo, de ideas claras, y eso por eso alabo mucho el trabajo de que... Hola, se cortó. Y a partir de ahí debate. Así idea. Entonces, es el planteamiento. ¿Ya? Gloria. Sí, como una de las, pues realmente nosotros entendemos también el punto de vista de Carlos Adiel, en tanto que a su está con una responsabilidad bien grande alrededor de las 137 escuelas normales y esta misión tan difícil que lleva 24 años en la cual estamos tratando de cualificar una propuesta. Y bueno, sí, yo sí creo que Carlos Adiel, con todas las características y todo lo que inspira a nivel de las escuelas normales y las directivas, posee de todas maneras una serie de elementos que le permiten tener un nivel de liderazgo con todo lo que él ha representado, tanto en la escuela normal de Amagá como en hoy en la normal de Antioquia. Y Carlos Adiel, estamos acá con usted, creo que tiene un grupo aquí, la tarea no es fácil, pero podemos contar entre todos en ir echando nuestro granito de arena para hacer posible que esto avance.
Quería hablar de la propuesta, una de las propuestas concretas que sale de esta reunión es cómo jalonar una reunión ampliada de ASONED con los directivos, también con maestros, como lo planteó Juan José Cubillos, y que quede como tarea la reflexión de cuál es la escuela normal que queremos, cuál es esa propuesta de institución formadora de maestros que recoja eso que son las escuelas normales en la historia de nuestro país, para jalonar una propuesta que satisfaga, ojalá en mayor sentido, a lo que han sido las escuelas normales de este país, pero hay que entrar a jalonar también la reflexión para ir construyendo líneas de divergencia, pero también de consensos de manera dialogada, ¿cierto? Esa sería como lo que quería decir. Una cosita, Sí, sí. disculpe. A ver, es que, compañero Carlos Adiel, nosotros tenemos experiencia o algo de experiencia en esto. Es un liderazgo. Es un liderazgo. Y cuando uno habla, pues las dos facetas, ¿no? El administrador y el líder. El líder es el que seduce, el que impulsa, el que tiene la gente allí, el que tiene el carisma y el que va llevando, ¿no? Conjuntamente con el pensamiento de todos, pero va dando también la pauta, la orientación. El administrador es mucho más lógico, más estadístico, más matemático, es menos corazón. En esto se tiene que jugar la parte de liderazgo y es fundamental la participación. Etimológicamente la palabra participación es tomar parte en. Si yo no tomo parte en ello, pues yo no me voy a comprometer. Pero miren, yo lo digo porque uno ya va con tristeza. Yo ya llevo 13 años en la escuela normal y desde que llegué, igual que varios compañeros, no entendía muy bien todo este proceso. Y con el anterior, bueno, con el compañero en el 2009, que salió todo en la presidencia de ASONED, no había la receptibilidad, lo digo claramente, y lo hemos hablado a nivel general, a nivel nacional. Yo en muchas ocasiones me enojé con todos los rectores. Así, salí de reuniones, por ejemplo, una en Bogotá, porque no se escuchaba este clamor que eran de un grupo, y luego al final se fue escuchando un clamor general y armamos una estructura con todos. Pero es fundamental la junta directiva y es fundamental el pensamiento que tenga el presidente de ASONED. Yo digo una frase que alguna vez la escuché y se me quedó: cuando actuamos con debilidad, somos tratados con desdén. Cuando actuamos con dignidad, somos tratados con respeto. Y en la vida de eso se trata, de dignidad y respeto. Yo no estoy de acuerdo en recibir toda la información del ministerio y decir que no, pero tampoco decir a todo que sí. Mire, hay cosas, somos 137 escuelas normales con un potencial bárbaro en cada región, en cada ciudad, y yo digo, hay unos maestros de maestros que yo me he reunido a nivel, mire, vamos a hacer nosotros creo que el 22, vamos a hacer un encuentro también, buscando incluso virtual, híbrido, y el tema central es este. Nos hemos encontrado en diferentes regiones, en Cali, en Popayán, en Pitalito, en muchas ciudades, y el punto que hemos mirado es este, porque esto ya no da más. Todos estamos siendo maltratados. Las escuelas normales están siendo maltratadas. Y entonces yo digo, no, compañero Carlos Adiel, de ninguna manera le va a tocar esto solo. Pues ahí estamos todos. Pero sí se tiene que llevar esa línea y ese liderazgo. Uno observa, inclusive, ¿qué hay que hacer? Pues proponer, plantear, pero mire, yo siempre he dicho, en todo mi tiempo como rector, nunca ha habido una reunión específicamente organizada a ASONED. Siempre nosotros que íbamos a Bogotá o a otras ciudades,
el ministerio nos daba la pauta, el ministerio nos daba los pasajes, el ministerio nos trata bien, nos pone hoteles 5 estrellas, y entonces, pero pone todas las condiciones. Yo digo, pues, ¿por qué no podemos hacer una reunión y ahora con la virtualidad y todo, para ver el pensamiento, ir creando estas condiciones que son necesarias? Yo también igual, doctor Araceli, uno ya poco a poco va saliendo de todo, de pronto ya le va a tocar ir saliendo de todo, pero se va con la tristeza de que no hemos logrado un avance y hemos quedado siempre y vamos a quedar siendo siempre lo que decía don Nelson, ¿sí? Menores de edad. Menores de edad. Tiene que tener el convenio, tiene que estar regentado por una universidad, tiene que los muchachos de esto, que... No, yo creo que esa capacidad, por ejemplo, las escuelas normales en cualquier región, una capacidad grande en la formación de maestros, en esa práctica pedagógica, en la teoría. Entonces, eso es lo que reclamamos. Y analizar también la problemática que tenemos y que nos escuchemos. De ninguna manera. Yo, por ejemplo, con el ministerio, yo nunca me he peleado, jamás. Pero tampoco uno puede decir que todo sí. Y en el ministerio es un ente muy fuerte, un alineamiento, una política clara. Pero los funcionarios, algunos no nos quieren, inclusive en una época trataban de acabarlos, pero otros no. Entonces está en la propuesta que nosotros llevemos. Si no tenemos una propuesta, pues simple y llanamente ellos la colocan. No, somos pobres y vivimos lejos. Y entonces no, pues todo lo que venga, por eso nos podemos reunir, compañeros de la Junta Directiva, armemos un equipo de trabajo o armen un equipo de trabajo. Si José Corral está ahí, yo no tengo problema. A mí me gustaría entrar en la dinámica, en el aporte, porque las escuelas normales son una maravilla, son maravillosas, los maestros, lo que se hace. Entonces, sí se necesita un liderazgo. Eso no quiere decir que sean solos. Eso, compañera Araceli. Bueno, yo creo que las cosas están súper claras. Entonces, que me puedo ir a dormir tranquilita esta noche, a ver cómo va mi constitución, que es otra pelea que tengo sobre el derecho a la educación, y cómo la van a poner adentro de la constitución, que no es un derecho menor tampoco. Entonces, es otra pelea dura aquí en los chilitos. Entonces, yo les agradezco mucho, pueden seguir contando conmigo, o sea, saben que yo estoy ahí, voy a estar siempre ahí, en las buenas y en las no tan buenas también. Y bueno, si quieren invitarme a la reunión que van a hacer, me invitan. Yo no tengo ningún problema. Incluso yo puedo organizarla desde mi Facebook, o sea, ya los tengo a todos enfilados en una lista, que los pongo a todos en la lista sin ningún problema. Gloria, últimas palabras, por favor. Voy a cerrar el boliche. Ahora, felicitando las palabras de que nos siga, está en disposición de seguirnos acompañando. Eso, era eso. Ya, pero si yo he peleado, llevo 40 años en la pelea, no me voy a retirar ahora, pues. Ricardo Heredia, última palabra, porque voy a cerrar el boliche. Está celebrando también. Sí, sí, no, era solamente la celebración, no son palabras. Ya, ok. Muchas gracias, entonces. Gracias a todos por estar. Si se me va la mano con la discusión y con el tono es porque yo vengo del Río de la Plata y no sé hablar bajito. Ya tengo problemas en la familia con el tema, entonces, es decir, cuando uno tiene un marido que lleva 40 años con él y de golpe dice, y usted a mí no me grita, le dije, pues yo no estoy gritando, estoy hablando normalmente, pero parece que no, para un chileno no es normal. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan buena noche. Gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, chao. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias por todos los comentarios. Chao, Se cuidan mucho, que estén muy bien. Gracias. Buenas noches, Carlos Ariel y miembros de la Junta Directiva y compañeros maestros y rectores. Muchas gracias.